El maestro Jorge Escobar es presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos. Y precisamente ante estas imágenes y los estudios que han estado realizando, maestro, pues no se ve nada bien lo que está sucediendo en el subsuelo del estado de Quintana Roo, pero también en lo que es la superficie por donde está circulando el Tren Maya. ¿Cómo está, maestro? Gracias y bienvenido a Agenda QR. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlo, a sus órdenes. Maestro, ¿qué fue lo que ustedes vieron? ¿Qué fue lo que ustedes han analizado? Y sobre todo, ¿cuál es su opinión acerca de estos pilotes, estas columnas de acero que literal atravesaron para colocar y sostener el Tren Maya en los cenotes y en el subsuelo de Quintana Roo? Bueno, mira, vamos a pensar en tres momentos. El primero fue cuando se presentó la manifestación del impacto ambiental, y en ese primer momento, pues las obras ya habían dado inicio. Es algo que todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo lamentamos. En ese primer momento, las preguntas eran de orden general, ¿no? ¿Qué va a pasar con los cenotes, con las cavernas, con todos los espacios donde hay reservas de agua y que tienen una actividad ligada al turismo, el turismo de cavernas? Porque pues realmente el principio de acción de cualquier especialista en temas ambientales es que esas características territoriales son incompatibles con obras que atenten con la estabilidad de los ecosistemas subacuáticos. En ese primer escenario, pues el estudio de impacto ambiental no consideró previsiones de tipo técnico para evitar impactos. El primero de ellos era evitar transgredir la estabilidad física y ecológica de los ecosistemas. El segundo momento es cuando empezaron a hacer obras de remoción y de perforación. En este segundo momento, pues la gente, la población local se empezó a dar cuenta que se estaban alterando la parte superficial del territorio, haciendo movimientos que alteraban la capacidad de ingresar a las cavernas. Y segundo, pues estaban alterando también la calidad del suelo y del subsuelo y de los recursos hídricos. En ese segundo momento, las preguntas fueron: ¿de qué manera se puede garantizar que la instalación de la vía férrea no ponga en riesgo estos ecosistemas? Y esa segunda pregunta también quedó en el aire. Y ahora estamos en un escenario en donde se está viendo que estas soluciones, le voy a poner comillas a la palabra soluciones técnicas, para darle estabilidad física a una línea ferroviaria que atraviesa zonas físicamente muy inestables, como son los terrenos y las localidades con suelos kársticos, es decir, porosos, saturados de agua, pues fueron resueltas con una idea de colocar pilotes, como si se tuviese conciencia clara de que el terreno iba a soportar esta penetración de estructuras de sostén, y suponer que a la hora del montado de las vías iba a ser suficiente para garantizar una estabilidad. Vamos a hablar de una estabilidad física vertical y horizontal. La vertical pues tiene que ver con la capacidad de carga de estos terrenos, y la horizontal tiene que ver con los arranques y el frenado de un artefacto muy pesado, que lo que está poniendo es en tela de juicio esta capacidad de mantener la estabilidad del sustrato. En estos dos últimos momentos, que es en donde nos encontramos, lo que se está viendo es que la solución, que hasta ahora nos enteramos que es colocar a diestra y siniestra pilotes, está provocando un impacto que nunca fue manifestado en la manifestación original del primer momento, en la manifestación del impacto ambiental. Y que ahora, además de las evidencias que se han estado recogiendo, porque hay posibilidades de estar ingresando a los lugares en donde antes se podía hacer una actividad turística de buceo, de contemplación, y encontrar toda esta colocación de estructuras que
que no nada más son los pilotes. Vamos a pensar en una estructura de sostén vertical que es un pilote, pero que no está tocando un 100% de superficie sólida, sino Claro. que atraviesa rocas, pero principalmente atraviesa agua. Y la otra parte para compensar esto, pues es el relleno, que es la saturación de material de colado para sustituir los espacios de agua por supuestas cimentaciones que les darían mayor sostén al pilote. Bueno, estos tres escenarios rápidamente descritos, lo que nos dicen es que desde un principio, lo que se había advertido en la primera revisión de la incompatibilidad del territorio con esta obra, nos está regresando al final de este último proceso constructivo una lista de evidencias que lo que demuestran es que teníamos razón quienes tuvimos oportunidad de hacer las revisiones y opinar sobre el documento, y siguen teniendo razón la población que día con día atestigua todas estas alteraciones a los ecosistemas. Hay una situación que el daño al ecosistema y el riesgo, bueno, pues es evidente y lamentablemente también es irreversible, pero también hay otro riesgo y el riesgo en determinado momento, no sé si la palabra sea correcta, pues un colapso de las mismas vías del Tren Maya, maestro. Sí, cuando nosotros hicimos nuestra primera revisión a los documentos, hablábamos de una cosa que puede no ser muy evidente para la audiencia. Cuando se hace un trabajo de esta naturaleza, necesitamos poner un documento que se llama costo-beneficio. ¿Cuántos costos tienen que ver con la valoración económica de una proyección de esta naturaleza? ¿Y cuáles son los beneficios también en términos económicos? Pero una valoración de costo-beneficio completa no nada más se refiere a los aspectos económicos, sino también a los sociales, a los ambientales, a los ecológicos y en este caso particular a los riesgos de carácter operativo que tienen que ver con accidentes. Bueno, en este último elemento, la parte que nosotros nos sorprende sobremanera es que nunca vimos en ninguna parte de los estudios la comprobación del análisis de riesgo ambiental derivado de la posibilidad de colapso provocada por la falla en la capacidad de soporte de las estructuras cuando el tren esté en funcionamiento y esté sujeto a vibraciones principalmente horizontales. Las vibraciones horizontales no es otra cosa más que el movimiento hacia atrás o hacia adelante de las estructuras provocado por el deslizamiento de todos los vagones con todo su peso en condiciones de frenado o de arranque. Esto a la larga, y hay que decirlo como es, a la larga pone en evidencia un suelo inestable. O sea, el suelo inestable siempre va a hacerlo. Y no hay obras físicas de carácter ingenieril que compensen el 100% esta deficiencia del suelo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el colapso en algunas zonas en donde está este compromiso de la estabilidad horizontal y vertical del subsuelo sea inferior, la capacidad de resistencia sea inferior a estas vibraciones, lo que va a provocar es que colapsen. Claro. Y desde luego el colapso no va a ser cuando no haya circulación, sino justamente cuando estén pasando estas la locomotora y los vagones de manera constante. No existen, les repito, comprobaciones dentro de la evaluación del impacto ambiental y los análisis de riesgo que expliquen cuáles son las medidas de seguridad, tanto de carácter preventivo como correctivo, relacionadas con estos sucesos. Seguramente vamos a escuchar, y quizá ya escuchamos cuando hubo la presentación pública de este proyecto, que se espera que no ocurran. En esos términos, ¿no? Es una expectativa, es un deseo de buena fe, pero no existen, insisto, los documentos científicos y técnicos que demuestran que efectivamente no va a ocurrir. Entonces, ante esa carencia de documentación, no existen, por lo tanto, medidas de mitigación. En este momento, si nos está escuchando un especialista, un experto en ingeniería estructural, va a decir, bueno, pues mientras más pilotes pongan y mientras más relleno se haga para darle mayor solidez, pues nos alejamos de ese riesgo.
Ahí viene la respuesta de los especialistas ambientales. Ahí hablamos de costo-beneficio. ¿Cuál es el beneficio al ecosistema de una obra que tiene un costo altísimo en la colocación de pilotes y rellenos? Bueno, pues el beneficio es nulo, es al contrario, es un daño altísimo a los ecosistemas. Por lo tanto, seguimos sosteniendo el planteamiento original, que la elección del trazo sobre terrenos que son absolutamente incompatibles desde el punto de vista físico, pues nos hablaba de que esta fue una decisión incorrecta que va a tener consecuencias, no nada más en términos ambientales, sino en un futuro inmediato Así es. en cuestiones de seguridad a la vida, a la vida, ¿no? A la vida de los seres que estén utilizando estas instalaciones. Pues ahí está la llamada, ahí está la advertencia, ahí está el estudio y el análisis, y es un análisis que viene desde la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos, expertos, académicos, estudiosos, y pues esperemos que se haga algo al respecto. Yo no sé si es ya demasiado tarde, pero algo se tiene que hacer al respecto, pero seguramente esto seguirá ocasionando daños al medio ambiente. Maestro Jorge Escobar, nos gana el tiempo, pero como siempre, muchas gracias y esperemos seguir platicando más adelante con usted. Con muchísimo gusto. Un saludo.